Bueno, es algo hermoso poder estar acá con cada uno de ustedes. Es una gran bendición con ustedes que nos ven por Facebook y por los demás que nos ven aquí por el canal de YouTube. Amén. ¿Qué tal si oramos para que el Padre nos dirija en esta noche? Para que sea Él enseñándonos, sea Él guiándonos y bueno, despejando algunas dudas que hay en nuestros corazones tal vez. Y para que sobre todo la palabra se haga efectiva en nuestros corazones. Amén. Señor, te queremos agradecer en esta hora, te bendecimos porque hoy amanecimos con vida, vimos un excelente día. Gracias, Señor. Gracias, Elohim, por ser tan bueno, por ser nuestro Padre, por ser compasivo, por enseñarnos, por guiarnos, Señor. Padre, en esta noche tú sabes que siempre en tu infinita misericordia y tu infinita gracia pones lején a nuestra mesa. Y eso es grato delante de nosotros y te bendecimos por eso, Señor. Quieras tú, Señor, que hoy la palabra llegue a cada vida, a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer y sea haciendo algo especial en nuestros corazones. Quieras tú, Señor, que hoy ocurra algo sobrenatural, Señor, en el espíritu de cada persona, trayendo paz, trayendo reposo, trayendo calma, trayendo serenidad, tranquilidad, y que cada persona pueda ser edificada por tu palabra. Señor, ya está servida la mesa tu palabra. Rogamos que nos des espíritu de revelación, de conocimiento, para entender a plenitud en el conocimiento tuyo del Mesías lo que quieres ministrarnos en esta noche. Rogamos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Qué bueno que por favor usted que está ahí me acompañe y vamos a ir a la escritura. Quiero saludar a los hermanos que están. Quiero saludar a Sneider Londoño. Padre sea bendiciéndolo grandemente. Eh, a los hermanos que están por Facebook. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Eh, Vamos a colocar dos versos como base en esta noche. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Permítame, yo me pongo las gafas. Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Lo vamos a leer. Que dice de la siguiente manera. Amén. Dice, desde entonces, este es más o menos, bueno, no sé si una introducción. Vamos a empezar una serie que se llama El Reino de los Cielos. Espero que ustedes la puedan ver. Vamos a ver si con el favor del Padre podemos empezar este Shabbat, no se lo pierda. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Ahora acompáñeme por favor al libro de Marcos, capítulo 1, libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, que dice de la siguiente manera, que Yahshua comenzó a predicar diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Lo voy a volver a repetir. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es la orden que se nos da. Y para esto vamos a tomar también otro tercer texto como base, que está en el libro de Isaías, capítulo 40, libro de Isaías, capítulo 40. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y tiene que ver con, tiene concordia con lo que acabamos de leer, de la predicación del reino de los cielos. Dice así Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Voy a volver a repetir. Consolados, consolados, pueblo mío, dice Elohim. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a Jerusalén. Escuche esto. Con esto usted entiende que ¿quién es Jerusalén? Cada persona, ¿no? ¿Quién es Jerusalén? Cada uno de nosotros. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle o decirle que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Este verso en la versión Biblia Las Américas, que me gusta mucho, dice, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado,
que su iniquidad ha sido ¿qué? Quitada, y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces viene Yeshua de Nazaret a predicar lo que usted y yo conocemos como el reino de los cielos. Pero el mensaje del reino de los cielos va antecedido por algo que se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Y ya va a ver qué tiene que ver esto con el reposo de Elohim. Ya vamos a entrar a Shabbat. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con esto? Hay que guardar Shabbat, no hay que guardar Shabbat. ¿A qué simboliza? Y quiero empezar diciendo eso, lo que acaba de decir justamente, valga la redundancia, que el mensaje de Yeshua fue claro y yo nunca lo había notado. Bueno, a veces vemos y leemos, pero no se nos abren como los ojos. Y él dice, arrepiéntanse. ¿Por qué hay que arrepentirnos? ¿Por qué el mensaje y la predicación de Yeshua comenzaba con el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Mira esta condición tan tremenda. El reino de Elohim va a llegar, pero en el reino de Elohim, como dice la escritura, no puede entrar cualquiera. En la Nueva Jerusalén, dice por ejemplo el libro de Apocalipsis, que no va a poder entrar cosa inmunda que tenga mancha o haga abominación. Entonces el primer requisito para usted entrar en el reino, y por eso se predica el arrepentimiento de los pecados, es que el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Y esto me sorprendió. En el griego aparece la palabra, ahí específicamente en el libro de Marcos y de Mateo, aparece la palabra metanoeo, que significa pensar diferente. Pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción. Pero me sorprendió las primeras dos palabras. Significa pensar diferente. ¿Sabe que cuando en el Nuevo Testamento dice que Judas, arrepentido, devolvió las monedas de plata, no aparece metanoeo? Cuando habla acerca de Judas, aparece otra palabra que denota como tal la acción de lamentarse. Escuche esto que le estoy diciendo. Cuando Judas devuelve las 30 monedas de plata y las tira a los sacerdotes, dice que el arrepentido, no aparece esta misma palabra, sino que aparece en el griego otra palabra que denota es el lamento o dolor. Pero acá lo que está predicando Yeshua de Nazaret y lo que también predicó Juan el Bautista es arrepiéntanse, significa es piensen de una manera diferente. Piensen de una manera diferente. El arrepentimiento no consiste solo en que yo lloré o me sentí mal y después vuelvo a hacer lo mismo y después regreso a hacer el mismo mal. El arrepentimiento consiste en que yo piense de una manera diferente. Y esto me sorprendió. Es la palabra usada para la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Yeshua de Nazaret. Con esto empezamos a entender que para poder entrar en el reino es necesario ¿qué? ¿Cuál es el requisito del reino? Pensar diferente. Y esto lo hemos hablado en el tema de la justificación y en algunos temas. Y si usted lo ha visto y si no los ha visto, qué bueno que vaya a la página y los vea, o ahí en Facebook también los tenemos. El primer requisito que un hombre y una mujer tienen para poder entrar en el reino es pensar diferente. Ver las cosas de una manera distinta. ¿Con respecto a qué? Al pecado. Ese es arrepentimiento. Cuando ya cambia mi manera de pensar. ¿Quiere ver el fruto de una persona arrepentida? Escúcheme en esto, porque están los fariseos y están descendiendo al Jordán, escuchando a Juan que está predicando el arrepentimiento y bautizando para arrepentimiento. Qué curioso, ¿bautizando para qué? Para arrepentimiento. Los fariseos descienden también y él les dice, ustedes quieren simplemente huir de una ira venidera. Pero ellos no querían cambiar su manera de pensar. Y si no cambiaban su manera de pensar, mucho menos iban a cambiar su manera de ¿qué? De vivir. Cambiar la manera de pensar es cambiar la manera de vivir. Por eso usted se va a encontrar con dos palabras muy comunes que es arrepentidos y convertidos. Es devuélvanse del camino que llevan y devuélvanse a Elohim, regresen a él. El mensaje de arrepentimiento es dado a Israel para el perdón de los pecados y vida eterna. Y aquí quiero decirles algo. Cuando leemos las escrituras hebreas, nos damos cuenta que como tal, el mensaje de arrepentimiento es ¿a quién? A Israel.
el mensaje para vida de que Elohim va a perdonar los pecados, de que Elohim va a echar a lo profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos, es netamente ¿a quién? A Israel. Sin embargo, y si usted ha visto la enseñanza del Cristo glorificado versus el Cristo terrenal, ahí explicamos lo de los gentiles y cómo son metidos en el olivo natural y explicamos esas cosas. Sin embargo, en el libro de Romanos capítulo 10, y si algunos de los hermanos que están con nosotros, quiero que noten este verso que estamos enseñando, bueno, a mí como Goyín, como gente de las naciones, qué me corresponde, qué promesas tengo, qué promesas no tengo, hasta dónde llego, hasta dónde no. Dice de la siguiente manera, vamos a buscarlo. Vamos al libro de... Ay, pero bueno, no me está saliendo, déjenme, yo lo busco acá. Yo sé que está en el Salmo 33, pero lo quiero leer en romano porque Pablo da una declaración muy fuerte. Y ya vamos a entrar en materia con el reposo, pero es necesario entender esto primero. Déjenme, yo lo busco. Salmos 32 creo que es, vamos a ver. Sí, creo que es el Salmo 32, pero específicamente yo quiero ir a un verso que está en Romanos. Ahora sí, creo que es Romanos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a entender un poquito qué tiene que ver esto del reposo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 1. Estamos hablando que el primer requisito para que una persona entre en el reino de los cielos, ¿cuál es? Entre en la vida eterna, ¿cuál es? Pensar diferente, arrepentimiento, así está en el griego. Pensar diferente. Romanos capítulo 4, versículo 1. Hermano Daniel, ¿por qué lo dice en griego y por qué no lo dice en hebreo? Bueno, el hebreo es shuv, es volver, es regresar. Pero en el griego lo dice como de una forma más explícita, lo dice de una forma mejor. Contando, si tal vez los que no estén acostumbrados a escucharme o no siguen la página, de que el Nuevo Testamento, y lo hemos dicho varias veces, hasta lo que sí he encontrado y lo que hemos visto es escrito en griego, no en hebreo. Hasta las evidencias que tenemos hasta el día de hoy es en griego. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Elohim. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como ¿qué? Como favor, sino como una deuda. Mas al que no trabaja, pero cree, présteme atención. Si vamos a hablar de antónimos, ¿cuál es el antónimo, hablando de este tema? ¿Cuál es el antónimo de trabajo? Permítame, yo tomo agua, por favor. ¿Cuál es el antónimo de trabajo según el tema que estamos viendo acá? ¿Cuál es el antónimo de trabajo? Lo acabé de leer. Voy a volverlo a leer. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Cuál sería el antónimo acá de trabajo? Creer. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bendición, o dicen en otras versiones, de la bienaventuranza que viene sobre el hombre a quien Elohim atribuye justicia aparte de las obras. Note lo que estoy leyendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Versículo 9, note esto. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Quiere decir que la bendición de arrepentimiento y por lógica el perdón de pecados no es solo de los judíos, sino también ¿de quién? De las naciones. A través del Mesías, la simiente de Abraham, no solo los judíos reciben esta bienaventuranza, sino que nosotros, al ser coherederos mediante la cruz, también somos participantes de estas promesas.
¿Cuál? Que nosotros también se nos perdone los pecados y que se nos atribuya justicia sin obras. ¿Notó eso? Vamos bien hasta ahí. ¿Me sigue? Entonces, estamos diciendo que el arrepentimiento es cambiar, es mirarlo de una manera diferente, que fue dado a Israel, pero que también mediante el Mesías Yeshua de Nazaret se nos entregó a nosotros las naciones. Arrepentirse no solo es sentir metamelomai. Metamelomai, esa es una palabra griega que significa lamentarse o sentir un pesar, lo que sintió Judas cuando arrojó las 30 monedas de plata. Es más que eso, es cambiar mi manera de pensar con respecto a mis sanciones, con respecto a mis obras muertas de pecado. Quien ha cambiado su manera de pensar se ha convertido y se ha vuelto a Elohim, a Dios. Este es un candidato para entrar en el reino de los cielos. Con este mensaje es que comienza la anunciación de Yeshua de Nazaret. Esto usted lo tiene que entender acerca de la predicación del reino de los cielos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. No puedes entrar en el reino, no puedes ser partícipe del reino, no puedes interactuar en el reino, no puedes tener promesa ni entrar en el reino a menos, y tan solo a menos de que tú ya hayas experimentado un arrepentimiento, que consiste en cambiar mi manera de pensar y por ende mi manera de vivir, de actuar, de obrar. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ir por partes. Hechos 3, versículo 19, mire lo que dice. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, Pedro predicando, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces yo paré ahí, yo dije, bueno, este verso no lo he leído varias veces, he querido comprenderlo, he querido entenderlo y me acerqué un poquito a algo que tal vez el Padre quiere mostrarme. Lo vuelvo a leer, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que quiero que usted entienda en esta noche, o el Espíritu quiere que usted entienda, es que los pecados van a ser borrados cuando usted ya haya cambiado su manera de pensar. Y en sus acciones y en su manera de vivir, usted se haya vuelto a Elohim. Usted ya no sea el mismo hombre. Cuando yo me arrepiento y cuando yo me convierto, en ese momento mis pecados van a ser renovados. Entonces ahora aplique lo que acabamos de pensar de la palabra griega que está ahí para arrepentimiento a todos los versos. Podríamos literalmente decir, hay fiesta en el cielo por un pecador que ha cambiado su manera de pensar. ¿Se acuerdan? Lo cierto digo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el cielo por un pecador que ha cambiado su manera de pensar. El problema del pecador, ¿dónde está? En su corazón, en su mente, en su espíritu. No ha cambiado su manera de pensar. Ama al mal, está inclinado al mal, pero en justo no. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A qué está conectado el reposo? ¿A qué está conectado el refrigerio? ¿A qué está conectado la tranquilidad? ¿A qué está conectado el descanso? ¿A qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí nos vamos introduciendo brevemente a lo que apuntaba el Yom de Shabbat, a lo que apuntaba la tierra de Israel, el Menujá en hebreo, que eran cuando él les dice, ustedes van a entrar en mi reposo, pero luego se enoja y les dice, ustedes ya no van a entrar en mi reposo, y ya lo vamos a leer en el libro de Hebreos, y todo está conectado con esto. En Romanos, el verso anterior que acabamos de leer, y lo quiero volver a leer, Romanos capítulo 4, versículo 1, va a tener ahora un poco más de sentido. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Elohim. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Elohim,
y le fue contado por justicia. Y mire lo que Pablo hace, el apóstol Pablo hace en el versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. Y venga, ¿y por qué coloca como ejemplo el trabajo? Y estamos hablando de perdón de pecados y estamos hablando de reposo y de arrepentimiento. Arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados, y después de que sus pecados sean borrados, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Como también había hablado de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Elohim atribuye justicias aparte de las obras, o dicho de otra manera, aparte de ¿qué? De trabajo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La perspectiva que nos presenta el apóstol Pablo, y mediante una simbología, es de que hay dos tipos de personas, hay dos tipos de hombres para con Dios. El primero, el que quiere establecer según su carne la justicia para con Dios. A este lo describe como un trabajador, como alguien que está orando, como alguien que está accionando, como alguien que está haciendo. Pero el otro lo describe Pablo como un hombre que cree, que no trabaja por su salvación. Y esto es en los términos que estamos hablando, porque después vamos a entender por qué Pablo dice: trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí está hablando de obras según la carne. Pablo lo que está diciendo es: miren, hay una bendición en el libro de los Salmos, capítulo 32, que no es solo de los judíos, sino también de todos nosotros las naciones, que consiste en que Dios va a perdonar y atribuir justicia a ustedes sin obrar, sin trabajos, simplemente por fe. Es una bienaventuranza, es una promesa que se le va a dar a los judíos y a los gentiles, de que Dios les va a perdonar los pecados, de que Dios les va a dar refrigerio, les va a dar reposo, sin tener que hacer, sin tener que trabajar, en otras palabras, sin presentar obras por sí mismos delante de Dios. ¿Usted quiere ser heredero de esa promesa? ¿Se siente usted en esta noche pecador y dice: sí, Dios, yo me siento cargado, yo me siento trabajado, yo siento que con mi estilo de vida no puedo seguir viviendo? Es más, usted aún estando en Cristo dice: sí, Dios, yo te estoy presentando mis acciones, mis obras para ser justificado delante de ti, pero tu palabra me muestra que hay una bendición que se obtiene por creer. Nota que Pablo en Romanos está hablando de Abraham y luego sigue con David. Versículo 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Hay una justicia que Dios está ofreciendo, que el Señor está ofreciendo, y consiste en perdonar tu pecado, en perdonar mi pecado, en borrar aquella acta que tienes en tu contra de fornicario, tal vez de adúltero, de mentiroso, de idólatra, de ladrón. Tan solo si te arrepientes y crees por fe de que Dios lo puede hacer. ¿Me sigue? De eso está hablando el pasaje. Entonces vamos a entrar en materia. Acompañen por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, y vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. Génesis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y mire cómo dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o todos sus ejércitos. Algo que me pareció curioso estudiando en esta semana
fue que cuando Dios creaba decía, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día. Pero del sábado no dice eso, del día de reposo no dice eso, que fue la tarde y la mañana. Léalo conmigo, dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios, bendijo Elohim, el séptimo yón, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y que había ¿qué? Hecho. ¿Qué leímos en el Salmos capítulo 32? De que hay una bendición, de que hay algo que se llama una bienaventuranza. Y acá estamos viendo desde el libro de Génesis que Dios bendice el séptimo día. Lo bendijo y también lo aparta, lo santifica, porque en él reposó. Y es curioso, porque en los 6 días Dios trabajó y en el séptimo solo hizo una cosa. ¿Qué hizo en el séptimo día? Escuche esto. Quiere decir que la bendición, y ya vamos a explicar qué simboliza y qué significa todo esto. Quiere decir que en el séptimo día de la creación, el que tiene la bendición, el que tiene el apartamiento, fue en el día en el cual Yahweh no hizo ¿qué? Nada. Lo único que hizo fue reposar, cesar de hacer, dejar de trabajar. Y esto es un simbolismo muy grande para todos nosotros. Dios bendice cuando descansa. Y quiero contarles una pequeña anécdota. Bueno, comencé a hacer otra vez barras. Hace tiempo no hacía barras. Bueno, acá barras en Colombia es volver a montarse a un pasamanos y empezar a, ¿cómo lo diríamos? A hacer ejercicio, ¿sí? Y mientras estaba hoy, el hermano Yehezkel me recuerda algo y me decía, Dani, tú tienes que entender que la productividad del músculo y cuando él va a obtener su mayor, ¿cómo es? Crecimiento, escuche esto, es cuando descansa. Tu músculo, Daniel, no es porque tú empieces a hacer paralelas, velitas, que llamamos aquí lagartijas, las llamarán en otros países, no es por lo que tanto hagas, no. Tú tienes que también aprender a descansar y a que el músculo descanse. ¿Por qué? Porque cuando tú descansas, escúchenme bien, es cuando tu músculo va a tener crecimiento. Es en el descanso que tu músculo tiene crecimiento. Y mientras él me hablaba de esto me parecía tremendo porque tiene que ver el tema que estoy diciendo. Porque hay muchos de ustedes que se sienten fatigados en muchas áreas de su vida. Se sienten fatigados de sus trabajos, se sienten fatigados de su manera de vivir. Ustedes sienten que entre más hacen, menos tienen, y entre más se esfuerzan, y no está mal el esfuerzo, quiero hilar mi pensamiento con el tema, y entre más tratan de hacer por su vida, ustedes sienten que más fatigados y más cansados se sienten. Y cuando yo leo el libro del Génesis capítulo 2 versículo 3, encuentro que hay una bendición en reposar. Así como el Salmos capítulo 32 me enseña a mí a reposar en Dios y a creer por fe de que Él puede perdonar mis pecados, de que Él puede librarme y traerme una justicia y me va a cambiar y me va a transformar. Escúcheme muy bien. Muchos de nosotros los cristianos, muchos de los evangélicos como les dicen, muchos de los creyentes, sin darnos cuenta hemos tenido y hemos empezado con un problema en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos aprendido a reposar en Dios. Y muchos, y ahí es cuando el estar con Dios se convierte en una religiosidad. ¿Ha usted visto algún creyente mal encarado, amargado? Que usted tal vez lo ve con la Biblia o va a la iglesia y usted dice, pero a este tipo ¿qué le pasa? O a esta mujer ¿qué le pasa? Se supone que el estar en Dios debe ser lo mejor. Y por eso algunos jóvenes y alguna gente del mundo ha dicho, ¿y yo para qué quiero ser cristiano? ¿O yo para qué quiero seguir la palabra o creer en Dios? Y yo veo que es como una vida aburrida, es como una vida no de placer. ¿Sabe por qué? Porque hemos mostrado esa imagen. Porque se nos ha olvidado que el descansar o el reposar en Dios es lo que nos va a dar crecimiento como hombres en nuestra vida espiritual. Cuando tú por la fe
vienes y crees en Dios, de que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Yo siempre suelo decir, hay mujeres que están luchando contra el marido y quieren hacer, quieren regañar y quieren decir, quieren cambiar al marido y viceversa. Y no han aprendido a reposar en Dios y a pedir a Dios que haga una obra en ese hombre. No han aprendido a tener fe. Y a veces queremos tener sustitutos de la fe. ¿Y cuál es el sustituto de la fe? Mis acciones, lo que yo creo conveniente, como yo creo que es. Y Dios simplemente dice, reposa en mí. Entonces, en el séptimo día, en el día en que Dios no trabajó, ¿sabe qué dice? Voy a bendecir este día y lo voy a apartar, porque en él descanso. Si seguimos en este mismo orden de ideas y vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y versículo 28, mire lo que dice. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. También les dijo Yahshua, mire lo que les dice: el día de reposo, está hablando de Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Quiero que notes este misterio. ¿Cuándo es creado Adán? En el día 6, según el libro del Génesis. Y por lógica, ¿cuándo es el Yom Shabbat? En el día séptimo. ¿Por qué? Porque Dios le quiere enseñar una cosa al hombre. Mire, Dios no creó al hombre en el primer día, en el segundo día, no lo creó en el tercer día, no quiso tal vez que lo viera creando los peces, no quiso tal vez que lo viera creando los animales, lo crea en el sexto día. ¿Y sabe qué hace? Cuando lo crea en el sexto día, al séptimo día, entra con él en el reposo y le quiere enseñar al hombre a reposar. Le dice al hombre, tú necesitas descansar en mi presencia. Creo este reposo porque tú lo necesitas, y es muy simbólico. ¿Sabe por qué muchas personas de las que me están viendo sienten que en el mundo no tienen placer? ¿Sabe por qué mucha persona o muchos jóvenes, por más que están con mujeres, por más que consumen drogas, por más que buscan en fiestas, en farras, por más que buscan tal vez en la plata, en el dinero, en un amor, buscar paz para su alma, no lo obtienen y cada vez se sienten más vacíos y sienten que tienen que ir a otro nivel, consumir algo más fuerte o hacer algo más fuerte para poder saciar algo en su espíritu? ¿Sabe por qué es? Porque tú fuiste diseñado para entrar en el reposo de Elohim, en el reposo de Dios. Y ya vamos a explicar qué significa. El séptimo día no es otra cosa, que lo vamos a demostrar con la palabra, que un simbolismo de lo que el hombre necesita. Tú necesitas reposo. Tú necesitas un descanso, y más allá de irte a una cama a descansar, porque hay gente que se acuesta y aunque duerme las 8 horas, las 7 horas que recomiendan los médicos, su espíritu está inconforme y no puede descansar. Tú necesitas un descanso espiritual que no te lo puede dar un hombre. No te lo puede dar tu familiar, tu esposo, no te lo puede dar el dinero. No te lo puede dar la droga, no te lo puede dar una relación sexual. Es algo tan sublime que solo lo puede dar Cristo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, el hombre necesita reposar. Pero más allá de pensar que necesitamos reposo según la carne, hay un reposo espiritual. Así que Dios quiere enseñarle algo al hombre. Quiere enseñarle a reposar. Quiere enseñarle a descansar. Estamos tan habituados a trabajar y a las obras, no solo materialmente, sino espiritualmente. ¿Sabe? Hay personas que hacen votos y yo he escuchado que se van caminando de rodillas hasta cierto punto, hacen largas caminatas, hacen largos sacrificios, porque se nos ha enseñado a orar. Tenemos que hacer algo para recibir de Dios, y no funciona así. No sabemos reposar en Dios, y Dios quiere que el hombre entre en su reposo, porque Él ya ha hecho la obra. ¿Nota este misterio? Dios creó en el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. Dios ya hizo la obra. Ya lo que Él tenía que hacer, Él lo hizo. La invitación para nosotros es: ven y descansa en mi reposo. Y allá es cuando aparece, ¿qué? La cruz.
Usted y yo somos bendecidos a través de la cruz. ¿Dónde encontramos reposo? En las palabras de aquel maestro que dijo hace algunos años: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Sabían, hermanos, que lastimosamente las instituciones y la religión hicieron todo lo contrario? ¿Sabe qué hicieron las instituciones y la religión? En vez de darle reposo y descanso al hombre, lo que hicieron fue cargarlo. Normas, leyes, costumbres, mandamientos de hombres. Y por eso es que a veces muchos en las iglesias y donde están asistiendo se sienten oprimidos, se sienten presos, más cargas. Yo creí que antes me iba a sentir libre, pero la invitación del maestro, la invitación de Yeshua, la invitación de Jesús es solo una: vengan y descansen en mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tal vez usted sea cristiano, tal vez usted sea cristiana, usted conozca de la palabra, no sé a qué iglesia asistas, pero tal vez te encuentres con que aún creyendo en el Mesías, tú no tengas reposo. Y lo que quiere enseñarnos el Padre simplemente es una cosa: yo quiero que ustedes aprendan a reposar en mí. Así que es muy simbólico el día de reposo, el séptimo día. Significa que el hombre debe de creer por fe. Ya lo leímos en Salmos capítulo 32 y Romanos capítulo 4 versículo 1 versículo al 8. Debemos de dejar nuestros trabajos, de dejar de presentarnos delante de Dios mediante nuestras justicias. Es que yo hago, es que yo hice este sacrificio, y empezar a creer por fe de que podemos entrar en su reposo. ¿Y en qué consiste en este reposo? En el perdón de nuestros pecados y en el ser declarados justos delante de Dios. Libro de Hebreos capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Vamos a comenzar más bien desde el verso 3, papá. Si lo puedes poner ahí. Los que están en YouTube están viendo los versos. Si ustedes no se han suscrito al canal, se llama Agua Viva. Creo que aquí atrás, bueno, no se ve tan bien el logo. Estamos en el canal de YouTube. Va a poder usted ahí ver los versos. Ahí estamos colocando bastante información. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice. Vamos desde el verso 7, perdón. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nos está contando la historia de Israel. Y mire qué curioso, el Espíritu Santo está hablando a los hombres diariamente. Yo suelo decir a las personas que me escuchan, a veces te envían un mensaje por el WhatsApp, a veces te envían un TikTok, a veces te envían un mensaje por YouTube, a veces una tía, una prima, un primo te habla de Dios, a veces incluso prendes y te sale esta transmisión como esta, y no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo hablando y queriéndote hablar y llamar. Por eso dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 9: donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me permitió entender algo. ¿Sabe cuál fue una de las maldiciones de Caín? Tal vez muchos no conozcan la historia, simplemente saben que Caín mató a Abel. Y el dicho de que es peor que Caín borracho. Pero escuche esto. ¿Cuál fue la maldición para Caín? ¿Qué le dijo Dios a Caín? A Caín le dijo: errante serás. ¿Se acuerda? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 11. Dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué es un errante? Es una persona que no ha encontrado un lugar ¿de qué? De reposo. Por eso es que tú te encuentras con muchos jóvenes que son errantes espirituales.
¿Cómo así, hermano Daniel? Explíquese, predicador, no le entendemos. Sí, tú quieres encontrar el placer de una o de otra manera y vas a un lugar, no lo encuentras, vas a donde un hombre o una mujer, no lo encuentras, vas con determinado placer, no lo encuentras, vas a las fiestas, no lo encuentras y aparentemente tú estás viviendo como un errante, vives de emociones, cosas que son efímeras, fugaces. Hoy me sentí feliz y sientes que se fue y ya no eres feliz. Espiritualmente eso significa ser errante, significa ser extranjero, no tienes un lugar de reposo, no tienes un lugar donde descansar. ¿Sabía que los nómadas en la antigüedad hacían eso? Iban de lugar en lugar porque no tenían un territorio fijo, no tenían un país fijo, iban de lugar en lugar levantando tiendas. Eso es un errante. Y el libro de Hebreos está hablando que cuando el Señor les habló a ellos, dijo, es un pueblo que siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Y aquí quiero compartirles algo. Dios le hace una promesa a Israel y le dice a Israel, yo a ustedes los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es de viñedos, de granados, una tierra, imagínese usted, la mejor tierra que usted pueda conseguir, donde hay manantiales, donde hay cualquier cantidad de frutos, donde todo lo que usted siembra puede prosperar. Pero hubo un problema, que el corazón de Israel pagó tanto, en otras palabras, no tuvo fe para creer. No había hallado una firmeza. Por eso tentaba a Dios, quería probarlo. Y no cree, y Dios dijo, como no me creen, entonces yo voy a hacer algo, voy a jurar. Y hay cosas inmutables en las cuales Dios no puede cambiar, que es promesa y juramento. Y Dios dijo, no van a entrar en mi reposo. ¿Puede usted entender esto? Que le digan a un hombre, usted no va a tener reposo, usted va a ser un nómada y un extranjero sobre la tierra. ¿Usted puede creer que un hombre trabaje todos los días sin tener un día de reposo? Vamos a dimensionar esto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se imagina usted trabajando como estaba Israel en Egipto, de sol a sol, sin ningún día de descanso? De hecho, si no lo había pensado, ¿sabe por qué sea el séptimo día como descanso? Porque Israel en Egipto no tenía descanso. Trabajaba todos los días, de sol a sol. Ellos estaban tan acostumbrados a trabajar que hablarle de reposo es hablarle de algo nuevo. Hablarle de descansar es un concepto nuevo, como muchos de nosotros podemos estar en esta noche, ustedes que me están viendo. ¿Reposo, Daniel? Y no lo hablemos tan solo materialmente, físicamente. Hablemoslo espiritualmente. ¿Reposo qué es eso, Daniel? Todos mis días me voy a la cama sin paz. Todos los días me voy a dormir sin tener sosiego. Parece que mi vida está cansada, estoy trabajado espiritualmente. No sé qué es el reposo. Y Dios juró y le juró a Israel, ustedes no van a entrar en mi reposo. Daniel, me estás diciendo que el pueblo que tuvo el pacto de la Torá, el pacto de la ley, escucha esto, el pueblo que tuvo pacto con Dios mediante la ley, el pueblo que recibió en el monte Sinaí, como usted lo ve en las películas y como lo lee en la Biblia, los 10 mandamientos, las fiestas solemnes, Dios le acaba de jurar, ustedes no entrarán en mi reposo. No van a entrar a la tierra, no van a entrar en el Menujá, pero es simbólico, ya lo vamos a ver. No van a entrar en mi reposo. ¿Qué estás diciendo? El pueblo que tiene pacto, Dios tiene que jurar y decirle, no van a entrar. No van a entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Escucha eso. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora está notando esto. Un enemigo del reposo, ¿cuál es? El pecado. Un enemigo del reposo, un enemigo de lo que está necesitando y buscando tu alma, que es descansar. ¿Sabe quién es? El pecado. ¿Sabe por qué te sientes trabajada, cansada, cargada, desilusionada?
no buscas placer, ya no le encuentras sentido a la vida. Porque una de las cosas que al hombre le imposibilita tener paz, tranquilidad, serenidad, ¿sabe cómo se llama? El engaño, escuche, el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, es decir, note esto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Parece que hoy, diariamente, el Espíritu Santo está diciendo: si ustedes escuchan hoy mi voz, hay una posibilidad de que entren en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes él estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué es lo que yo necesito según la Biblia para entrar al reposo de Dios? Los que estamos aquí, ¿qué necesito? Fe. Obviamente, arrepentimiento acompañado de fe. ¿Por qué no pudo entrar Israel? ¿Sabes por qué? Porque no creyó a lo que se les anunció. Hebreos capítulo 4, versículo 1, y vamos a terminar con esto. Temamos pues, dice el escritor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena noticia. ¿Sabe cómo dice este verso en la Septuaginta? Pues también hemos sido evangelizados, así como ellos. Empero no aprovechó la palabra oída a aquellos, porque no iba mezclada por fe en las que la oyeron. Escúcheme bien, y acá hay otro misterio. Qué bueno que estés anotando esto y ahorita lo voy a pedir. La promesa, Yejes, la promesa de entrar en el reposo a la tierra nunca fue por medio de la Torá. La promesa de que Israel iba a entrar a poseer la tierra de Canaán, si tú lees bien esto, te das cuenta que nunca fue por la Torá, simplemente fue ¿por qué? Por el creer. ¿Sabes por qué Dios juró que no iban a entrar? Porque no creyeron. Por eso dice que se les anunció la buena nueva como a nosotros. Se les está diciendo, mire, crean por fe de que yo los voy a meter en la tierra. Noten lo siguiente. Vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, me pareció muy poderoso. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Quiero repetir lo que acabé de decir anteriormente. La promesa de que el Israel que estaba bajo la ley, de que iba a ser heredero de la tierra y de que iba a poseer Canaán, de los que tuvieron allá el pacto en el monte Sinaí, Dios pactó con ellos. ¿Sabe cuál era la promesa? Por fe. El ser herederos de la tierra, el ser participante de los frutos de la tierra, y de lo que usted va a leer a continuación, siempre fue por fe, ni siquiera fue por la ley. Por eso dice que a nosotros se nos anunció una buena nueva como a ellos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Y sucederá que cuando el Señor tu Elohim, tu Dios, te traiga a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no plantaste, y casas llenas de todas buenas cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Ahora están entendiendo de que simplemente por fe iban a recibir lo que no edificaron, lo que no llenaron, lo que no cavaron y lo que no plantaron. Por fe. La fe me hacía acreedor a mí de una herencia que no edifiqué,
Me hace acreedor de una herencia que no llené. Me hace acreedor de una herencia que no cabe. Y me va a dar de comer. Y me va a saciar de lo que yo no planté. Simplemente por creer a la palabra de Él. Como me dijo el hermano Yehezkel esta tarde, Daniel, el músculo tiene crecimiento cuando descansas, no cuando lo forzas. Descansando es que vamos a empezar a crecer en Cristo. Descansando es que vamos a aprender a crecer en Elohim. Regreso al libro de Hebreos. Porque los que hemos creído, no dice los que hemos trabajado, los que hemos obrado. Los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿En cuál? En el que Israel no entró. Y en el que se les juró a ellos que no iban a entrar. Tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quiere decir lo que vamos a leer a continuación, Hebreos capítulo 4, versículo 4. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. No entramos en el Shabbat, en el reposo de Dios. Ahí está diciéndole el libro de Hebreos. Y tampoco se entró en el Menujá, en el que el pueblo iba a entrar a la tierra. Por tanto, dice la escritura a los Hebreos, versículo 6. Puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. Note eso. Dios vuelve a fijar un día de reposo. Hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué quiere decir, hermano Daniel? Que si Shabbat fuera realmente el reposo para el ser humano, y si la tierra de Israel, que es llamada el reposo para el pueblo de Israel, hubiera sido el reposo y Josué los hubiera metido en el reposo, o ya mediante el Shabbat les hubiera dado reposo, no hablaría después el libro de los Salmos por medio de David después de otro día. El hecho de que el libro de los Salmos capítulo 95 hable de ese hoy significa que ellos nunca entraron en el reposo mediante el Shabbat ni mediante la tierra de Israel. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿para qué se va a hablar de otro día? Y yo les pongo el ejemplo como lo que pasa con el antiguo y el nuevo pacto. Si el antiguo pacto, escuchen esto, fuera mejor, ¿por qué se procura lugar para un segundo pacto? Porque este segundo es mejor. De la misma manera, si Josué les hubiera dado el reposo y si el don de Shabbat fuera el reposo para el pueblo de Israel, no tendría por qué hablar después de otro día. Versículo 9. Por esta razón queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, ¿y qué tiene que ver la palabra de Dios con el reposo? Porque fue la palabra que se le dijo a Israel que iban a entrar y no la creyeron. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice o un sumo sacerdote que penetró los cielos, Yahshua el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué?
Gracia para el oportuno socorro. La fe en la gracia de Dios es lo que me va a dar la confianza y la herencia de que yo he entrado ¿en qué? En un reposo. Hemos entrado en un reposo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora sí volvamos al libro de Romanos capítulo 4 para que podamos comprenderlo otra vez mejor. Otra vez, hermano Daniel, a leerlo. Sí, entre más leo, más entiendo. Pero vamos a leerlo desde el versículo 2 y se va a dar cuenta que el reposo está conectado con arrepentimiento, como comenzamos a leerlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que obra, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta salvación, este reposo y este descanso, el hombre lo va a encontrar en Cristo mediante la fe. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo, hermano Daniel? Hoy. Hoy todos los que me están escuchando tienen la oportunidad de entrar en algo que se llama el reposo de Dios. Hoy usted, joven que me está escuchando, amigo que me está escuchando, dama, caballero, niña, joven, adulto, usted tiene la posibilidad de entrar en el reposo de Él, de hacerse acreedor de ese reposo. ¿Mediante qué? ¿Y qué requisitos tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? Nada, solo crea. Arrepiéntase y que pueda creer, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Isaías capítulo 32 versículo 17. Ya estamos terminando. Isaías capítulo 32 versículo 17 dice: la obra de la justicia será paz. ¿Cuál obra? ¿Se acuerda que Yahshua dijo: mi Padre trabaja y yo qué? Trabajo. ¿Sí o no? Curioso, ¿cómo así? Si Yahshua, ¿acaso no dice que Dios, dirían los fariseos, reposó en el séptimo día? ¿Cómo dices tú que trabajo? Si es que iba a haber una nueva obra. Por eso dice la Escritura que Yahweh dijo: he aquí yo haré algo que nuevo. La obra de justicia será paz. ¿Cuál? La que hizo Elohim otra vez. ¿Mediante quién? Mediante Yahshua. La obra de la justicia, que la encontramos en la cruz, la obra de redención, ella será paz para mi alma. Y el servicio de la justicia o el trabajo de la justicia, tranquilidad y confianza. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. El día que aprendas a que la obra del Calvario, de la cruz, mediante Yahshua de Nazaret, esa obra de justicia en la cual tú no tuviste nada que ver, sino la hizo Dios, así como creó en el primer día, y que entiendas que te invitan a entrar en el reposo después de esa obra, es decir, creer en esa buena noticia de que Dios te hace heredero de la vida eterna mediante Cristo. El día que lo entiendas, la obra de la justicia para ti será paz. Y el trabajo de la justicia o el servicio será para ti tranquilidad y confianza para siempre. Entonces ese día tú, como pueblo de Dios, tendrás un albergue de paz y vas a morar en mansiones, mira lo que te estoy diciendo, seguras espiritualmente y moradas de reposo. Ahora puedes entender el salmo. Él me guiará, ¿por qué? Por sendas de ¿qué? Junto a arroyos de aguas, junto a arroyos de reposo, me va a pastorear. ¿Qué iba a hacer con Adán el séptimo día? Pastorearlo. Dios pastorea en el reposo. Algunos están como Marta,
estando en Cristo y están haciendo. Señor, no te da cuidado que mira, yo estoy trabajando y esta no hace nada. A veces creemos que por lo mucho que hacemos y por nuestras obras y nuestras justicias vamos a ser más aceptos delante de Cristo, incluso en el ministerio. Y Dios dice, no, yo quiero Marías que simplemente se sienten a escucharme a mis pies y que yo les pastoree. Solo quiero eso, Marías. Ustedes conocen la historia. Solo quiero Marías que se sienten a escucharme, que repose. Lo único que pide Dios de un hombre, ¿qué es? Reposa en mí. Ya mi palabra y la obra yo ya la hice. Reposa en mi presencia. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no ¿qué? Y no quisisteis. Esto nos hace entender algo muy grande. Sino que dijiste, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. ¿Cuál es el misterio? Que entre tú más trabajes, más fatigado, más cansancio, y entre más rápido quieras huir, más fácil te van a perseguir, y así de veloces serán tus perseguidores. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido salvarnos en quietud y en reposo por fe. Simplemente por fe. Yo debo de creer en Él. A veces nuestra carne lucha contra eso, porque como le digo, estamos acostumbrados a orar aún en Cristo. Pero Dios dice, simplemente, hijo mío, reposa en mí. Terminemos con Hechos capítulo 3, versículo 19, con el verso que colocamos como base. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente, como lo vimos desde el principio. ¿Qué significa arrepentimiento en griego? Que cambió su manera de pensar. Puedo decirlo, en el cielo hay fiesta por un pecador que ha cambiado su manera de pensar. Así que si usted ya se arrepintió y a usted ya le cambiaron la mente, ¿por qué no cree que han sido borrados sus pecados? ¿Por qué sigue luchando en sus fuerzas? Y tercero, ¿por qué no está teniendo tiempo de refrigerio? ¿Por qué no está teniendo tiempo de refrigerio? Debes de creer por fe que el día que te arrepentiste, que cambiaste tu manera de pensar, de que recibiste a Jesús, a Yahshua en tu corazón, para amarlo y seguirlo, y la palabra entró, ese día fueron borrados tus pecados, y que ahora lo que te espera es que de la presencia del Señor van a venir estos tiempos hermosos de refrigerio que nunca habías tenido. No importa si llevas 20 años en la iglesia, 15 años, o si nunca habías escuchado de Dios. Pero lo que te estamos predicando en esta hora es que por la obra que Dios hizo en la cruz, esa obra gloriosa de morir por ti y por mí. Hermano Daniel, ¿cuál es el misterio del trabajo? ¿Y cómo así que yo descanso? Sí, porque si hubieras querido trabajar, y entienda por qué Abraham no puede glorificarse para con Dios, porque ¿sabe cuál era nuestra obra? Morir en una cruz, y eso usted y yo no lo hicimos. Eso lo hizo Cristo. Así que si esta salvación y este reposo empezó con Cristo, haciendo lo que a ti te correspondía hacer, que era morir en un madero, porque según la ley usted no podía hacer nada si había cometido un pecado de muerte. Así que si usted no hizo lo que le tocaba hacer y no está dispuesto a hacer lo que le tocaba hacer, que era morir y colgado en un madero, ¿por qué si la obra ya Dios la hizo por usted, ahora quiere presentar sus propias justicias? No seamos necios, hermanos. Entramos en este reposo mediante el mensaje de la cruz,
y del creer con fe a la buena noticia que mediante este Yeshua de Nazaret, mediante la obra que ha hecho Dios, que le juró a Abraham nuestro padre, yo puedo ser acreedor de una herencia que, repito, no edifiqué, no llené, no cavé y no planté, solo por la fe. Yo no obré, no hice nada. Mi trabajo era morir. Mi trabajo era la condenación eterna, eternamente en trabajo. Pero su infinita misericordia y su bienaventuranza permitió que a través de la obra redentora de la cruz, de ese trabajo de Elohim y Yeshua, que él mismo se propuso en sí mismo, yo puedo ahora simplemente entrar ¿en qué? En el reposo como Adán. Nacimos de nuevo para entrar a reposar en Cristo por medio de la fe. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque este es el reposo del pueblo de Dios. ¿Queda un reposo? ¿El Shabbat? No. ¿El Menujá, la tierra de Israel? No. ¿Cuál? Creer en la obra que ha hecho el Padre. Señor, te queremos agradecer en esta hora y bendecirte por este tiempo tan hermoso, por las personas que nos acompañan, por las personas que están aquí en la transmisión. Estamos agradecidos de que nos permitas compartir con cada uno de ellos, Señor. Padre, solamente pedimos que esto haya ministrado cada vida, cada corazón, y las personas puedan aprender a reposar en ti, creer en ti y esperar en tu bondad, y creer por fe y experimentar el reposo. Yo pido, Señor, que lo podamos experimentar, lo podamos creer, podamos ser acreedores de este reposo, Señor, por la fe de que a través del Mesías entró en un reposo permanente. Y así como tú reposaste en el séptimo día y no habla después del séptimo día de otros días, yo pueda entender que es que llegué al 7, que es la plenitud, y he alcanzado lo máximo, el objetivo, el plan, la dirección hasta donde tenía que llegar. Ya estoy pleno en Cristo, ya estoy pleno en ti, en tu misericordia por la fe. Ya no hay nada más que hacer, no hay que trabajar. Hemos encontrado el verdadero reposo en ti, en cada uno de nuestros corazones. Ayuda a aquellos que no han encontrado el reposo, ayuda a aquellos hombres, jóvenes, mujeres y niños que se encuentran pecando, los enemigos del reposo, el pecado, la incredulidad, Señor. Aún los que están en Cristo, que no han sido participantes de vivir en este reposo, ayúdalos, Dios, para que puedan reposar en tu presencia. Que vengan de tu presencia por medio del arrepentimiento y borrarse la acta de nuestros pecados. Estos hermosos tiempos de refrigerio, Señor. Permítenos ser participantes de estos hermosos tiempos de refrigerio para nuestra alma y nuestra vida. Y que así podamos estar felices y gozosos. Porque el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Que Yahweh le bendiga grandemente, poderosamente. Espero esta palabra le cambie, le transforme y pueda entender que vas a lograr más reposando que tratando de trabajar. Que Yahweh les bendiga grandemente y nos vemos este viernes con la ayuda del Padre. Bendiciones.